Ay, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan hasta su espacio de internet, seguimos disfrutando lo que nos dejó la primera entrega del Moisés de Oro a lo más absurdo del mundo cristiano, que lo pueden ver en el episodio anterior de este programa. Y a raíz de lo que hicimos, nos han seguido llegando videos y, aunque ustedes no lo quieran creer, queremos introducir aquí una mención honorífica porque, ¿qué creen? Hemos encontrado a un predicador cristiano que habla por teléfono con Dios. ¡Véanlo! Is this heaven? Is it heaven? I have a woman here. What do you have to say about her? He says we should pray for your children. 2 of them. He is saying the other one is epileptic. The other one is asthmatic. Personas que pertenecemos al mundo cristiano, detengan todo, por favor. Extraordinarias noticias para nosotros. Ya no necesitamos Biblias, ya no necesitamos comentarios bíblicos, no necesitamos predicadores. Jubilen a todos los pastores, que por cierto muchos ya se lo merecen, porque por fin tenemos una línea directa de teléfono con Dios. Así que vamos corriendo a ver a este predicador, porque hay muchas cosas que queremos saber. ¿Dónde está la estación que recibe la señal del cielo? ¿Cómo se enlazan a ella? ¿Qué marca de celular usa Dios? ¿Se tiene que pagar tarifa? ¿Conexión de datos en el cielo? Hay muchas cosas que este hombre nos puede aclarar. Y sobre todo, que de una vez por todas nos diga qué drogas se anda metiendo. Estamos en Maranata TV, el espacio donde analizamos la actualidad del mundo desde un punto de vista cristiano con un muy agradable toque de humor. Vámonos directamente a Memelandia. Noticias del mundo de la política. Muerte en Gaza. ¿Cómo sabemos? Porque seguramente lo hemos escuchado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la embajada de los Estados Unidos se iba a mover de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Todo listo para que este lunes Estados Unidos inaugure su embajada en Jerusalén. Inauguración no exenta de polémica, ya que buena parte de la comunidad internacional está en contra de dicho traslado, al considerar que no facilita, sino que dificulta un acuerdo de paz con las autoridades palestinas. El primer ministro de Israel no entiende esas afirmaciones y les invita a sumarse al traslado. Hago un llamamiento a todos los países para que, tal y como ha hecho Estados Unidos, muevan su embajada a Jerusalén. Les pido que lo hagan porque es lo correcto y porque sirve para avanzar en la paz. Quienes sí estarán en esta inauguración son las autoridades de República Checa, Rumanía, Honduras o Guatemala.
país que también trasladará su embajada a Jerusalén el próximo miércoles. Junto a ellos no estará Trump, pero sí su hija Ivanka, el secretario del Tesoro o el vicesecretario de Estados Unidos, todos ellos rodeados de enormes medidas de seguridad. Las protestas se han sucedido en los últimos días. En previsión de lo que pueda pasar, el ejército israelí ha reforzado sus tropas en la frontera con Gaza y ha advertido a la población que no se acerque a la línea divisoria. ¿Y qué fue lo que pasó? Los palestinos protestaron en la frontera con Israel, las manifestaciones se tornaron violentas y hasta la fecha en que estamos editando Maranata TV, se cuentan ya más de 60 personas muertas. Muchos cristianos se preguntarán, bueno, pero ¿qué no Jerusalén es la capital de Israel? Claro, efectivamente, lo es, políticamente hablando. Sin embargo, al haber intereses de muchos países y siendo la ciudad central de 3 religiones, las Naciones Unidas en su momento emitieron una resolución a donde declararon que Jerusalén era una ciudad que estaba bajo el control de Naciones Unidas para respetar a todos los países involucrados. Bien, los Estados Unidos pasan por encima de esta resolución de las Naciones Unidas y establecen su embajada. Nosotros, como creyentes, en un programa anterior dejamos bien claro que reconocemos a Jerusalén como la capital designada por Dios para Israel y apoyamos cualquier cosa que conlleve el fortalecimiento de este concepto, del concepto de Jerusalén como la capital del Estado de Israel, el pueblo amado de Dios. No por nada el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que los mejores amigos de los israelitas somos los cristianos. Israel has no better friends, I mean that, no better friends in the world than the Christian communities around the world. And Israel is the one country in a vast region where Christians not only survive, they thrive. Así que, Benjamín, vengan esos 5. Amigos somos los herederos, según la sangre de las promesas de Abraham, y los herederos espirituales de las promesas de Abraham, nos unimos en un solo pueblo. Pero hay algunas cosas que es importante que los cristianos tengamos bien claras para poder opinar adecuadamente acerca de este tema. Pero antes de eso, necesitamos entender 2 conceptos. 1. La definición de la palabra judío, que a veces se confunde con la definición de la palabra israelita. Cuando decimos israelita, nos referimos a cualquier persona que tiene la nacionalidad que le permite pertenecer al Estado de Israel. No es lo mismo que judío. Cuando se usa la palabra judío, no nos referimos específicamente a cualquier persona con la nacionalidad de Israel. Nos referimos a cualquier practicante de la religión mayoritaria en el Estado de Israel. Esto es el judaísmo. Recordemos que aquel que es cabeza de la iglesia fue judío. Pero el concepto judío en la actualidad está limitado al contexto de la religión, por lo que puede haber muchos israelitas que no practiquen el judaísmo. Y es importante entenderlo, porque a veces en el pueblo cristiano hay muchísima ignorancia y se opina sobre temas políticos sin ni siquiera tener la información adecuada. 2. Sionismo. Cuando se usa la palabra sionismo, nos estamos refiriendo a un movimiento económico y político que la mayoría afirma se generó o inició en el siglo XIX con el único propósito de darle a Israel un territorio donde poder habitar. Muchos dicen que además de esto, el sionismo está enfocado a trasladar a todo israelita que viva en el mundo que quiera ir a habitar dentro de las fronteras de Israel. Otros afirman también que el sionismo continúa vivo y activo y que es la fuerza política y económica que mueve
todos los hilos políticos en Israel y, en muchos casos, algo de lo cual hay completa evidencia, muchos de los hilos políticos en los Estados Unidos. Entre los Estados Unidos y el sionismo existen poderosísimos intereses económicos que hacen que Estados Unidos siempre siga la agenda que el sionismo político le va trazando. Ya hablaremos a lo largo de muchos episodios y en estudios bíblicos sobre este tema. Ahora, lo que nos interesa es entender que dentro del sionismo, y recuerden, hay muchos israelitas que no son judíos y también hay muchos israelitas que no están de acuerdo con el sionismo. ¿Por qué? Porque hay una rama cruda, dura del sionismo. Una rama que, a pesar de que tiene un objetivo legítimo respaldado por la Biblia, que es establecer a Israel en Tierra Santa y hacer a Jerusalén su capital indivisible, ellos, la rama dura del sionismo, argumentan que todo esto puede hacerse con la fuerza de las armas, y el problema es que en la mayoría de los casos ellos creen que violentar los derechos humanos de cualquier pueblo o nación está permitido, algo que desde una postura cristiana no podemos de ninguna manera tolerar. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a que nosotros seamos luz y sal de la tierra y que mostremos amor hacia cualquier persona, porque estamos guiados por la ley del amor, y todo aquel que no vive de acuerdo a la ley del amor, no se nos olvide, está viviendo el pecado, porque el pecado es infracción de la ley del amor. ¿Por qué mencionamos esto? Porque es importante que como cristianos oremos por la paz de Jerusalén, oremos porque el establecimiento de la embajada de los Estados Unidos no vaya a generar reacciones de los pueblos que rechazan a Israel y que de ninguna manera nosotros podríamos apoyar. Es importante, para tener una opinión clara, que entendamos algunos aspectos de lo que está pasando en Tierra Santa. Un aspecto importante es, muchos grupos terroristas utilizan la inconformidad del pueblo palestino que quiere establecerse también en Tierra Santa, y esa inconformidad la convierten en manipulación, y se ha comprobado que muchas personas que intentan ir a la frontera con Israel y que de hecho logran incluso hasta arrancar la valla de protección, y es gente que claramente se ve que son civiles porque es gente adulta, incluso niños y mujeres, es cierto, es real, y esto puede constatarlo cualquier investigador honesto. Es cierto que los grupos terroristas envían muchas veces civiles a la frontera para generar provocación hacia Israel, y cuando se den los enfrentamientos, entonces poder publicitar a Israel como una nación que está violentando los derechos humanos, cuando son los grupos terroristas quienes violentan los derechos humanos, haciendo una especie de lavado de cerebro donde convencen a la gente de autoinmolarse, lo que es un terrible, terrible abuso religioso y psicológico. Vamos ahora con esta verdadera joya de video, donde nos podemos dar cuenta cómo ciertos grupos árabes son capaces de manipular las cosas para hacernos creer que sufren más daño que en realidad reciben. En este video, un grupo árabe está preparando a un grupo de personas muertas para presentarlas a la opinión pública y demostrar que han sido atacados de una manera brutal. Pero si pusiste atención, ¿qué creen? Los muertos árabes se mueven. Imaginen a la persona que organizó esta farsa diciéndole a los muertos: tú estás muerto, pero no estás muerto. Eres un muerto, pero no estás bien muerto. Solo quiero que te hagas pasar unos minutos por muerto. Y ya que se vayan las cámaras, vas a poder dejar de estar muerto. Pero mientras tanto, debes mantenerte muerto. Por favor, sé un buen muerto y trata de no moverte mucho. Pero los muertos se mueven. ¡Ah, ya! Lo que sucede es que con toda seguridad, los muertos que se mueven, todos se llaman Lázaro. Aquí
tenemos otro patético ejemplo. Un hombre palestino envía a un niño, que no se sabe con certeza si es su hijo, a que lleve una bandera palestina hasta donde están los soldados israelíes. Incluso le incita a que le lance piedras a los soldados israelíes mientras una persona está grabando. Pero ¿qué clase de animal es este hombre que pone en riesgo a un niño simplemente para lograr un video de violencia y que después sea editado y se nos haga creer que hay abuso por parte de los soldados de Israel? Pero claro, nosotros no estamos diciendo que el ejército israelí todos son unos santos, porque esto no es así. Pero hablemos las cosas con certeza. Esto no tiene nombre. Esto es sanguinario. Esto es, en verdad, una muestra de lo bajo que podemos caer los seres humanos. Pero también es importante entender este detalle. Ha habido muchas ocasiones en las cuales las defensas de Israel atacan a ciudadanos civiles que no están intentando cruzar a la frontera, que no están dentro del territorio israelí y que juegan a ellos un terrible experimento de tiro al blanco, donde incluso hasta los soldados se congratulan y se ríen por estar asesinando personas que claramente se ve no están haciendo ningún intento de agresión o terrorismo. Y hay varias evidencias en video, las cuales queremos compartirte aquí en Maranata TV. Sugerimos discreción. מימוני, בוא לפה. איך הוא מתכופף תמיד בדיוק כשנוקטים? לא ורוד, אני על הכחול אני. וואי, זה סרטון! יש! בן של זונה. איזה סרטון, הנה, תרוצו לפנות אותו. בטח שצילמתי את זה. וואו, פגעו למישהו בראש. איזה סרטון אגדה. איזה סרטון, מה לא ראיתי את זה, אחי? אף באוויר עם הרגל כזה. הוא גירד את הרגל, והוא הרים את הרגל, פגע לו ברגל השנייה. חויה בני זונות. Y saben, seguiremos siendo los mejores amigos del pueblo judío. Pero desde Maranata TV queremos que ustedes, hermanos en Cristo, sean pensantes, porque también tenemos que exigir a Israel que respete los derechos humanos de todos los pueblos, porque el amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso no es parte del sionismo. Ese concepto, sí, fueron palabras de Jesús, pero ¿saben qué? Son palabras que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y el ala dura del sionismo, que ahorita es la que está gobernando Israel, no entiende ni respeta eso, y en lugar de propiciar el diálogo, de inmediato acuden a la fuerza de las armas, y en muchos de los casos se están cometiendo abusos que también tenemos y debemos como cristianos que denunciar. Que el Señor dé equilibrio a esta tierra y a nosotros como creyentes que nos dé intercesión, y a los gobernantes israelíes que Dios les dé mucha humillación para hacer las cosas correctamente, y que cuando sea necesario defiendan la soberanía de Israel. Es su derecho, pero no como en muchos casos lo están haciendo. Seamos sensatos y entendamos la diferencia entre israelita, entre sionismo y entre judío. Incluso a consecuencia de la apertura de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén, hubo muchos grupos de israelitas judíos, pero que no son sionistas,
que incluso en Estados Unidos han protestado en contra de la apertura de la embajada. Seamos equilibrados. Siempre, como hijos de Dios, debemos de tener un mandamiento: buscad la paz para con todos. Esa debe ser nuestra principal prioridad. Que Dios bendiga a Israel y que la apertura de la embajada de los Estados Unidos en esta ciudad pueda servir, esperemos, como una punta de lanza para que las condiciones en Tierra Santa puedan mejorar en cuanto a la paz y al respeto a los derechos humanos de cualquier persona, sea israelita, palestino, iraní, iraquí, afgano o yemenita. Es nuestra responsabilidad como cristianos amar a todos, porque si pensamos que solamente Dios vino a morir en la cruz para salvar a cristianos de Occidente o solamente para atraer a los judíos hacia su verdadero Mesías, que es Cristo, si solo pensamos eso, entonces estamos siguiendo un cristianismo demasiado egoísta.